¿Y si te dijera que un niño ciego logró ver lo que todos a su alrededor se negaban a ver? En una lujosa mansión en el corazón de la Ciudad de México, entre paredes de mármol y cenas millonarias, alguien invisible desaparecía silenciosamente. Pero solo se necesitó un niño de 8 años para cambiar el destino de una mujer olvidada y de toda una familia. Esta no es solo una historia de valentía, es una revelación sobre cómo la dignidad puede renacer donde menos te lo esperas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y prepárate, porque este viaje te conmoverá. El día que lo cambió todo comenzó antes de que el sol alcanzara los altos ventanales de la mansión. Gabriel ya estaba despierto, tumbado de lado, escuchando el sonido del filtro del acuario de la habitación contigua y contando los segundos de cada burbuja para comprobar si la casa mantenía su ritmo habitual. Sabía que era martes porque el ascensor de servicio crujía un poco más fuerte ese día al pasar el carrito de la limpieza sobre sus ruedas desalineadas. Doña Emilia había llegado antes de lo habitual. El olor a detergente barato flotaba por el estrecho pasillo y el lento arrastrar del paño indicaba cansancio en sus piernas. El chico notó una pausa en su respiración cerca del 12º escalón de la escalera de servicio. Esa breve pausa de quien contiene el mareo para no sentarse. Se levantó despacio, cogió su bastón y caminó hacia la puerta solo para oír mejor el leve roce de la escoba. El reloj del vestíbulo marcaba las 6:11, con un tic-tac más rápido después del 10º minuto. Y fue en ese momento que registró la primera señal del día, el balanceo del llavero de Méndez, acompañado de pasos demasiado rígidos para esa hora. Gabriel sabía que esa noche habría una gran cena porque desde el domingo el mármol de la sala había cogido un olor importado que solo aparecía cuando llegaban forasteros. Una vez más, todo estaba programado. Floristería a las 8, equipo de sonido a las 11, degustación del menú a las 15. No veía, pero armó el plano de la casa por el sonido, y ese día la banda sonora era diferente, más tensa. Cuando Emilia pasó con el cubo, oyó el agua golpear las paredes de plástico y desbordarse un poco, algo que no ocurría cuando ella estaba bien. Su estómago rugió en el pasillo del ala este, donde los ecos siempre revelan secretos, y con él llegó ese olor a café rancio que usaba para ahuyentar el hambre. El chico apretó los dedos contra el marco de la puerta del dormitorio, como si sintonizara una emisora de radio, y escuchó hasta que el reloj dio las 6:17. Fue entonces cuando la voz de Méndez cortó el aire, seca y controlada, exigiéndole que también se ocupara de la escalera principal, porque el jardinero llegaba tarde. Gabriel guardaba la grabación en su cabeza de la misma manera que guardaba los sonidos en la grabadora, en orden, por minuto, por el peso de cada respiración. Esa mañana, mientras la mansión aún despertaba lentamente, Gabriel notó un detalle que cualquier otro habría pasado por alto. El trapo que Emilia arrastraba emitía un sonido irregular, como si no tuviera fuerza suficiente para escurrirlo bien. El olor a desinfectante era más tenue, indicando que había usado muy poco producto para que durara hasta el final del frasco. Estas señales, invisibles para los demás, lo deslumbraban. Se acercó a la puerta del dormitorio, pegó la oreja al pasillo y oyó el leve crujido de su columna al agacharse para alcanzar el lunosietto de y zócalo. Le oprimió el pecho, porque no era la primera vez que notaba su cuerpo fallar en pequeños gestos. Emilia intentó disimularlo, pero para él el disfraz fue inútil. El ritmo de su respiración delataba su cansancio y el rugido de su estómago en el eco del pasillo decía más que cualquier palabra. Gabriel permaneció inmóvil, escuchando cada detalle, y estaba seguro de que la mujer se desvanecía delante de todos, sin que nadie quisiera mirarla. En su interior, Gabriel lidiaba con una confusa
Sensación de impotencia y responsabilidad. Solo tenía 8 años, pero cargaba con el peso de observar cosas que los adultos ignoraban, como si tuviera la obligación de ser los ojos de quienes no querían ver. Estaba enojado con su padre por preocuparse solo por reuniones y contratos, como si los problemas terminaran en la recepción de la mansión. Le repugnaba Méndez, quien trataba a Emilia como si fuera desechable, una pieza más para mantener el brillo del mármol. Pero sobre todo, sentía miedo. Miedo de que un día el sonido de la escoba simplemente cesara. Este pensamiento seguía martilleándole la mente mientras regresaba a la cama, agarrando con fuerza su bastón, como si pudiera darle algún control sobre su realidad. Sabía que hoy tendría que hacer algo, porque aguantar en silencio ya no era una opción. Gabriel pasó el resto de la mañana inquieto, como si le recorrieran la piel las hormigas. No pudo relajarse ni siquiera cuando la criada le trajo el café con leche que siempre dejaba junto a su cama. En lugar de beberlo, removió la cuchara, escuchando el tintineo contra la porcelana, e intentó ordenar sus pensamientos. Necesitaba encontrar la manera de almacenar la evidencia que solo él podía percibir, porque ya había comprendido que cuando hablaba, nadie lo tomaba en serio. Recordó la pequeña grabadora que le habían regalado por su cumpleaños meses antes, un juguete que usaba para escuchar las historias que le contaba su tutor particular. En ese momento, el aparato dejó de ser solo un pasatiempo y empezó a sentirse como un arma silenciosa, un medio para transformar lo que oía en algo irrefutable. La idea de grabar cada detalle empezó a crecer como una llama en su interior, llenándolo de esperanza y nerviosismo. Mientras tanto, Emilia seguía por los pasillos. Cada paso le recordaba la urgencia. El sonido de sus zapatos desgastados resbalaba inestablemente, arrastrándose sobre el mármol. Y Gabriel sabía exactamente dónde tropezaba siempre, en el escalón irregular de 1900. La esquina, cerca de la entrada lateral. Cerró los ojos con fuerza, no para intentar ver, sino para concentrarse en el mapa mental que estaba construyendo a partir de los sonidos. Decidió empezar a grabar no solo las palabras, sino también los ruidos, las pausas, las diferencias de ritmo. Estaba convencido de que estos elementos, juntos, contarían una historia indiscutible. Y mientras pensaba esto, aferró la grabadora en su bolsillo como quien guarda un preciado secreto, jurándose a sí mismo que, aunque pequeño y ciego, haría todo lo posible para evitar que esa mujer invisible se derrumbara ante todos. A primera hora de la tarde, mientras la casa bullía con los preparativos de la cena, Gabriel decidió poner en práctica su plan. Fingió distracción, sentado en el banco de madera cerca de la ventana, pero mantuvo la grabadora oculta entre sus manos. Podía oír los pasos de Méndez resonando con fuerza en el pasillo, ese sonido seco y pesado que siempre delataba prisa y autoridad. Entonces, el cansado arrastrar de pies de Emilia se mezcló con su voz áspera, exigiéndole que volviera a limpiar una zona ya pulida. Gabriel presionó el botón rojo sin dudarlo y la pequeña luz parpadeó, confirmando la grabación. Su corazón latía a toda velocidad al ritmo de la grabación, sabiendo que guardaba algo importante, pero también temiendo que lo descubrieran. Permaneció quieto, respirando lentamente, como si fuera parte del mobiliario, mientras cada palabra áspera de Méndez se acumulaba en la cinta. Más tarde, solo en su habitación, Gabriel se puso los pequeños auriculares y escuchó lo que había captado. El sonido era irregular, lleno de ruido, pero para él cada segundo tenía un significado. Reconoció el crujido de la puerta que Méndez siempre cerraba de golpe. El «sí, señor», la respuesta baja y resignada de Emilia, e incluso el crujido del cubo de plástico al dejarlo caer al suelo, probablemente exhausta. Escucharlo todo de nuevo fue como un puñetazo en el estómago. La diferencia era que esta vez no era solo un recuerdo,
Era una prueba. Por primera vez sintió que tenía algo concreto en sus manos, algo que podía usar para obligar a los adultos a ver lo que preferían ignorar. Al terminar de escuchar, permaneció en silencio durante largos minutos, apretando los auriculares contra sus oídos, como para asegurarse de que era real. Y en lo más profundo de su corazón, a pesar del miedo, nació una oleada de coraje que nunca antes había sentido. En los días siguientes, Gabriel empezó a actuar como un pequeño investigador silencioso. No tenía papel ni bolígrafo para anotar, pero guardaba cada detalle en su mente, como si construyera un calendario secreto de sonidos y olores. Descubrió que Méndez siempre parecía más agresivo después de las 3 de la tarde, cuando el reloj del vestíbulo sonaba con más fuerza y el eco se extendía hasta el segundo piso. En esos momentos, las llaves del mayordomo tintineaban con impaciencia y su voz se volvía más aguda, como si tuviera prisa por descargar su ira en alguien. Emilia, por su parte, respiraba más rápido, casi ahogándose, y el chico podía sentir el esfuerzo que hacía por no mostrar debilidad. Memorizó todo: su respiración, el crujido de un cinturón de cuero, el chasquido de un trapo al caer en el cubo. Eran piezas de un rompecabezas que nadie más parecía querer armar. Con el tiempo, Gabriel empezó a organizar esta información mentalmente como si fueran capítulos de una historia. Sabía, por ejemplo, que los miércoles Méndez solía enviar a Emilia a limpiar 2 salitas extra, usando la visita de los vendedores como excusa. Reconocía el inconfundible sonido de la vieja cafetera que el mayordomo se había preparado, un sonido metálico que siempre precedía a los pedidos más exigentes. Incluso el silencio lo decía todo. Cuando la casa se sumía en un extraño silencio y solo se oía la respiración agitada de Emilia, era señal de que la presionaban para realizar tareas extra sola. Gabriel se acostaba todas las noches repasando mentalmente este guión, intentando predecir el siguiente movimiento. Era como si estuviera jugando a un juego invisible, donde cada detalle podía marcar la diferencia entre salvar o perder a alguien a quien ya consideraba parte de su vida. En cuanto tuvo ganas de hablar, Gabriel llamó a su padre a la oficina. La habitación olía a cuero mezclado con whisky caro, y el silencio era denso, roto solo por el tintineo del bolígrafo que don Alejandro hacía girar entre los dedos. El chico se paró frente al escritorio, sintiendo el calor de la lámpara en el rostro, y se armó de valor para decir lo que guardaba en su interior. Explicó que Emilia estaba siendo explotada, que trabajaba mucho más de lo debido y que estaba seguro de ello porque conocía el ritmo de su respiración, los ruidos del pasillo y las duras palabras de Méndez. Su padre escuchó sin interrumpir, pero la mirada de impaciencia era evidente incluso para un ciego. Alejandro respondió con frialdad, afirmando que todo estaba regulado, que los contratos e informes estaban en regla. Dijo que su hijo era impresionable, que veía problemas donde no los había. Para concluir, prometió la visita de otro especialista europeo, como si la ciencia fuera la respuesta a la angustia de su hijo. Gabriel salió de la oficina, con el corazón apesadumbrado, arrastrando su bastón por el suelo, como nunca lo hacía, solo para desahogar su frustración. Su padre no lo había entendido, o peor aún, no había querido entenderlo. Le dolía darse cuenta de que, incluso con pruebas audibles, nadie le creería fácilmente. Pero en lugar de rendirse, el niño sintió que se encendía una llama de resistencia. Si los adultos preferían esconderse tras papeles e informes, él tendría que construir una verdad tan clara que sería imposible de ignorar. Aquella noche, tumbado en la cama, apretando la grabadora contra el pecho, Gabriel pensó en Emilia bajando las escaleras a trompicones, en su estómago vacío traicionado por el silencio del pasillo,
y decidió que haría todo lo posible por sacar esa realidad a la luz. Se sentía pequeño comparado con el peso de la mansión, pero al mismo tiempo gigantesco en su determinación de proteger a alguien a quien nadie más parecía ver. A la mañana siguiente, Gabriel se dio cuenta de que no estaba tan solo como creía. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, guiado por el sonido de ollas y sartenes, sintió una mano ligera que le rozaba el brazo. Era Lupita, una de las empleadas más jóvenes, quien le susurró que no dijera nada en voz alta. Le entregó un trozo de pan fresco, aún caliente, y dijo que era para doña Emilia, porque sabía que la mujer rara vez comía algo decente antes de empezar su turno. Gabriel atesoró el gesto como si fuera una prueba de que en el mundo aún había gente buena. Más tarde, Marisol también se acercó, aprovechando que Méndez estaba ocupado con proveedores. Con voz temblorosa, confirmó que el mayordomo sí se saltaba el horario y profería amenazas, pero le pidió que no dijera nada porque todos tenían miedo de perder el trabajo. Para Gabriel, oír esto fue como confirmar todo lo que ya había comprendido por sí mismo. Ahora tenía cómplices, aunque silenciosos. A partir de ese día, el chico comenzó a grabar no solo sonidos y palabras, sino también breves relatos de las criadas. Encendía la grabadora oculta y les pedía que describieran, en voz muy baja, cómo se sentían trabajando bajo las órdenes de Méndez. Eran frases cortas, a veces solo susurros, pero cargaban con un peso enorme: miedo a las represalias, agotamiento extremo, sensación de invisibilidad. Gabriel apodó estas grabaciones el diario de la verdad. Por la noche, acostado en su habitación, organizaba mentalmente cada declaración, combinándola con portazos, sillas al arrastrarse e incluso el tic-tac del reloj que marcaba los momentos exactos de presión. Se dio cuenta de que, contrariamente a lo que pensaba, no luchaba solo por Emilia. Intentaba dar voz a todos los silenciados dentro de esa mansión, y esto, si bien le daba más valor, aumentaba el peso sobre sus hombros, demasiado ligeros para tanta responsabilidad. Fue un amanecer lluvioso cuando Gabriel se dio cuenta de que algo estaba a punto de salir mal. El aire en la mansión era más frío de lo habitual, y cada gota que caía en el patio interior resonaba como un tambor en el silencio. Desde su habitación oyó un sonido que no debería haber estado allí: el tropiezo sordo en el escalón de la escalera de servicio. Reconoció de inmediato los pasos de Emilia, pero ahora eran arrastrados, más pesados, como si luchara por mantener el equilibrio. El corazón del chico se aceleró y corrió a ciegas por el pasillo, guiado solo por el eco de sus zapatos arrastrados. Al acercarse a las escaleras, oyó su respiración rápida, superficial y entrecortada, como la de alguien que intenta respirar pero no puede. No lo dudó. Gritó el nombre de la doctora Valeria, la doctora que solía quedarse de guardia en la casa cuando su padre tenía visitas. El sonido de su voz recorrió el pasillo como una alarma que nadie podía ignorar. La doctora llegó rápidamente, con pasos firmes que Gabriel reconoció por los tacones de cuero de media caña que siempre usaba. Sujetando a Emilia del brazo, la instó a sentarse de inmediato, y el niño escuchó atentamente cada instrucción: beber agua, respirar profundamente, no forzar las piernas. Valeria le explicó en voz baja que tenía la presión arterial peligrosamente alta, que necesitaba descansar y, de ser posible, asistencia sanitaria pública para investigar la presunta catarata. Gabriel estaba cerca, sintiendo un sudor frío que le goteaba de la frente, aunque no se había esforzado. Esa casi caída demostró cruelmente que su miedo era real. Emilia estaba en un límite peligroso, y un error podía ser fatal. Apretó la grabadora en su bolsillo, no para grabar, sino como si aferrara un amuleto, jurándose a sí mismo que nunca dejaría que esa escena se olvidara. Sabía, en el fondo,
que esta era solo la primera vez que toda la casa se vería obligada a escuchar lo que nadie quería ver. Al día siguiente, Gabriel despertó con la esperanza de que Emilia por fin descansara. Recordó las firmes palabras de la doctora Valeria diciéndole que necesitaba tiempo libre y atención médica. Pero en lugar de silencio, el niño escuchó el familiar sonido de la escoba raspando el suelo en la madrugada. Se le encogió el corazón. Siguiendo el eco, confirmó que era Emilia, aunque más despacio de lo habitual, limpiando la misma ala de siempre. No tenía sentido. Decidió prestar atención a los detalles y pronto comprendió. Méndez había pasado por alto a propósito la recomendación de la doctora. Caminó por el pasillo con la misma postura arrogante, hablando en voz alta de la cena de esa noche como si nada hubiera pasado. El niño incluso reconoció el tono burlón cuando exigió que Emilia terminara el ala este sin excusas. La ira lo invadió como nunca antes. Era como si el mayordomo hubiera borrado la noche anterior, fingiendo que la casi tragedia no existía. Emilia, por su parte, intentaba disimular su cansancio, pero Gabriel lo percibía en su respiración, lenta, obligándose a mantener un ritmo normal. El niño sintió un nudo de indignación. Sabía que Méndez estaba usando su miedo al despido para obligarla a regresar antes, y eso era más que injusto, cruel. Esa mañana, Gabriel se convenció de que ya no podía esperar a que su padre o cualquier otro adulto resolviera el asunto. Si dependía de los informes o de las órdenes del mayordomo, Emilia sería presionada hasta el límite. Así que decidió reforzar su plan de registrar las pruebas. Memorizó el timbre exacto de la voz de Méndez cuando dijo «No hubo informe» e inmediatamente grabó un breve fragmento, describiendo con sus propias palabras lo que acababa de presenciar. Para él, ese momento era el punto de no retorno. Ahora no se trataba solo de proteger, sino de confrontar. Esa noche, Gabriel yacía en la cama sin poder dormir, dándole vueltas a un pequeño llavero que siempre llevaba en las manos. Era el botón de emergencia que su padre había instalado, un dispositivo para llamar a seguridad si se perdía en los pasillos de la mansión. Para Alejandro, era solo otra forma de controlar el entorno de su hijo. Para Gabriel, era una línea directa de ayuda. Tras horas de reflexión, tomó una decisión que parecía demasiado grande para su edad. Le daría el botón a Emilia. Si sentía que su corazón volvía a latir con fuerza o era acorralada por Méndez, podría usarlo y él lo oiría desde su habitación, corriendo a ayudarla. A la mañana siguiente esperó a que el pasillo estuviera vacío y con manos temblorosas le puso el llavero en la palma, explicándole en voz baja qué hacer. Sintió que, en ese simple gesto, estaba confiando su propia seguridad para proteger a alguien que nadie más podía proteger. Emilia intentó negarse, negando con la cabeza y murmurando que no podía aceptar semejante responsabilidad. Pero Gabriel insistió con la seriedad de quien lleva más de 8 años a cuestas. Dijo que no lo necesitaba tanto como ella y que si pulsaba el botón, él vendría corriendo, sin importar la hora. El niño sintió temblar la mano de Emilia al cerrar los dedos sobre el dispositivo, pero también percibió un suspiro de alivio. Era como si, por primera vez, alguien le dijera claramente, «No estás solo». El peso del llavero parecía desproporcionado en sus manos callosas, pero para Gabriel significaba esperanza. Al regresar a su habitación, apoyó la cabeza en la almohada y, a pesar de la ansiedad, sintió paz por unos instantes. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque pusiera en peligro la confianza de su padre. Lo importante era que Emilia tenía una forma de pedir ayuda, porque ya estaba claro que nadie más en la casa quería escucharla. Era temprano por la mañana, mientras la casa aún se preparaba para la cena de esa noche, cuando Méndez decidió dar el siguiente golpe. Gabriel estaba en su habitación,
escuchando el ritmo de los pasos por la mansión, cuando notó un cambio repentino en el sonido proveniente de la despensa. Sillas raspando con fuerza, un papel colocado con fuerza sobre la mesa y la respiración agitada de Emilia. El chico se concentró, con todos los músculos en alerta, y logró distinguir la voz del mayordomo ordenándole firmar un formulario de voluntaria para justificar las horas extras no registradas. Su tono era amenazador y, con cada frase, el chasquido de su dedo al golpear el papel reforzaba la presión. Gabriel sintió que le hervía la sangre, que el corazón le latía con fuerza como si lo estuvieran coaccionando. Entonces sucedió. Un clic discreto, casi imperceptible, resonó por el intercomunicador de la habitación. El botón de emergencia había sido pulsado. En ese mismo instante, Gabriel agarró la grabadora y encendió el altavoz, asimilando cada palabra. La voz de Méndez sonó más áspera, exigiendo prisa, mientras Emilia vacilaba, murmurando que no podía firmar bien con sus manos temblorosas. El chico incluso oyó el crujido del bolígrafo al ser empujado contra la mesa. Ahí estaba la prueba que necesitaba, no solo la explotación, sino el intento de encubrir el abuso. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía quedarse quieto. A pesar del miedo a que descubrieran su implicación, experimentó una sensación de control sin precedentes. Por primera vez, no era solo un espectador indefenso. Era él quien había tirado del hilo que podía desentrañar la farsa de Méndez. Agarrando la grabadora con fuerza, se juró a sí mismo que esta grabación no se mantendría en secreto. Esta era la pieza que haría que el silencio fuera imposible de continuar. Toda la tarde, Gabriel permaneció inquieto, sintiendo el peso de la grabación escondida en su bolsillo como si fuera un tesoro peligroso. La cena filantrópica era esa misma noche, y la casa era un frenesí. Sirvientes corriendo de un lado a otro, cubiertos alineados, con un sonido repetitivo, y flores siendo intercambiadas a toda prisa por arreglos más caros. El chico percibía cada detalle a través de la sinfonía de sonidos que invadía su habitación. Mientras todos los demás se preocupaban por las apariencias, él ideó en silencio el plan más audaz que jamás había concebido. Sabía que esta sería su única oportunidad de visibilizar lo que había sido ignorado. Imaginó a los invitados extranjeros, a su padre despotricando sobre hospitales y proyectos grandiosos, y luego su propia voz interrumpiendo la función. La idea lo asustó, pero al mismo tiempo una extraña energía recorrió su cuerpo, como si finalmente hubiera encontrado el momento oportuno para actuar. Al acercarse la noche, Gabriel ensayó en silencio lo que haría. Tomó su bastón, dio unos pasos por la habitación, se detuvo frente a su escritorio y fingió estar frente a un micrófono. Mentalmente repitió la secuencia: agradecer, darle play, dejar que la verdad hablara por sí sola. Su corazón latía, tan fuerte que parecía salírsele del pecho, pero también sabía que no podía echarse atrás. Pensó en Emilia tropezando en las escaleras, en el pan escondido que Lupita le había dado, en la voz baja de Marisol, confirmando el abuso. Todo esto lo impulsó hacia adelante, recordándole que no luchaba solo por una persona, sino por todos los que guardaban silencio. Antes de salir de la habitación, agarró la grabadora con fuerza y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Respiró hondo y se susurró a sí mismo que, pasara lo que pasara, la verdad debía ser dicha, incluso si venía de la voz de un niño ciego de 8 años. El salón principal estaba iluminado como nunca antes, con candelabros que se reflejaban en el mármol y voces que se mezclaban en diferentes idiomas. Gabriel entró, apoyado en su bastón, sintiendo la calidez de las luces y el intenso aroma de las flores que habían sido reemplazadas a última hora.
Su padre habló con entusiasmo a los inversores extranjeros, describiendo el futuro Montenegro Vision Center como un proyecto filantrópico ejemplar. Cada frase fue seguida de risas educadas y brindis con copas de cristal. Gabriel escuchaba, de pie cerca de la mesa auxiliar, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía competir con el sonido de los cubiertos. Cuando llegó el momento de los agradecimientos iniciales, se acercó lentamente al micrófono, pidiendo con calma hablar unos segundos. Su padre, pensando que sería una escena dulce, le dio permiso sin dudarlo. Y así, de repente todas las miradas se posaron en el niño de 8 años. El silencio que se hizo fue casi palpable. Gabriel respiró hondo, sintió la textura fría del micrófono contra sus dedos y por un momento consideró retirarse. Pero entonces recordó el clic del botón de emergencia, la voz de Méndez presionando a Emilia, y pulsó el botón de reproducción de la grabadora. Un sonido áspero invadió la habitación. «O trabajas gratis o te vas de aquí, vieja». Las palabras estallaron en los altavoces, dejando a los invitados paralizados. Gabriel se mantuvo firme, con la mano temblorosa, pero su voz se escuchó con claridad. Dijo que no podía ver el cielo, pero sí podía ver cuando alguien era borrado desde adentro. Declaró que la casa, aunque tuviera mármol brillante, ocultaba silencios sucios. El impacto fue inmediato, el bullicio cesó, e incluso los cubiertos dejaron de moverse. Fue como si el tiempo se hubiera congelado, todos atrapados en una revelación que ya no podían negar. Méndez fue el primero en reaccionar, rompiendo el pesado silencio con una risa nerviosa. Dijo que era una estratagema infantil, que no se podía confiar en las grabaciones hechas por un niño impresionable. Su voz sonó más fuerte de lo habitual, casi desesperada, intentando recuperar la autoridad perdida. Gabriel, con la cabeza bien alta, no dijo nada, dejando que la propia desesperación del mayordomo fuera la prueba. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos en español, otros en inglés, repitiendo palabras como abuso y cumplimiento. El elegante ambiente de la velada se transformó en una mezcla de asombro y desconfianza. Incluso los camareros, que normalmente permanecían invisibles, se detuvieron a mitad del servicio para escuchar. Por primera vez, la pulida máscara de Méndez pareció resquebrajarse ante los ojos de todos. Don Alejandro, inmóvil en el centro de la sala, tardó unos segundos en reaccionar. Se debatía entre la ira de ver a su hijo exponer a su familia de esa manera y el impacto real que esto tenía en los inversionistas. Con cada nueva frase que surgía de los murmullos, se daba cuenta de que no era solo un problema interno. Era la imagen de la empresa lo que estaba en juego. Mientras tanto, la doctora Valeria se cruzó de brazos y, sin dudarlo, confirmó que había emitido un informe médico que recomendaba reposo absoluto para Emilia, un informe que nunca se respetó. Esas palabras fueron como un golpe de gracia a la credibilidad de Méndez. Lupita y Marisol, tímidas hasta entonces, se pusieron de pie y confirmaron las horas extras forzadas. Toda la sala se volvió contra él, y lo que antes había sido solo la palabra de un niño, se había convertido en una maraña de voces y pruebas que nadie podía ignorar. Don Alejandro respiró hondo, y todos pudieron oír el sonido del vaso que colocó con fuerza sobre la mesa. Su voz, que siempre sonaba controlada, tembló, casi se quebró. Miró a los invitados, luego a su hijo, y finalmente encaró a Méndez con una expresión severa que rara vez mostraba en público. Dijo en voz alta sin negarlo, «Mi hijo tiene razón». Las palabras resonaron por la sala y fueron respondidas con un silencio aún más denso. Entonces anunció el despido inmediato de Méndez, dejando claro que cualquier intento de justificar lo injustificable sería inútil. También prometió iniciar una auditoría de toda la cadena de externalización, asegurándose de que ninguna explotación pasara desapercibida.
Fue como si, por primera vez, Alejandro hubiera bajado la guardia delante de todos y hubiera admitido una debilidad que el dinero no podía ocultar. Mientras los inversores intercambiaban miradas de satisfacción ante su repentina franqueza, Gabriel sintió una oleada de alivio. Su padre no solo lo había escuchado, sino que había dado un paso que cambiaría la vida de Emilia y la de tantas otras personas invisibles en esa casa. Alejandro continuó hablando, ahora con más firmeza, garantizando el pago retroactivo de las horas trabajadas, seguro médico para todos los empleados y financiación completa para la cirugía de cataratas de Emilia. Fue en ese momento que se volvió hacia su hijo y en un gesto que hasta entonces le había parecido imposible, admitió: «Viste lo que yo no quería ver». Las palabras llegaron a Gabriel como un abrazo silencioso, más fuerte que cualquier regalo caro que hubiera recibido. El niño tomó la mano de Emilia, e incluso sin ver su rostro, supo que sonreía entre lágrimas. Méndez, quien siempre había caminado por la casa con el pecho inflado y el sonido arrogante de sus llaves, salió esa noche con pasos pesados y desordenados. Los guardias de seguridad lo acompañaron hasta la puerta y el crujido seco de la madera al cerrarse tras él resonó como un punto final que todos sintieron. Los invitados observaban en silencio, algunos incluso alzando discretamente sus copas en señal de aprobación, como si presenciaran la caída de una máscara. Para Gabriel, quien había estado escuchando atentamente, ese sonido de la puerta al cerrarse fue uno de los más importantes de su vida, la prueba de que su lucha no había sido en vano. Sintió una extraña ligereza en el pecho, pero también un agotamiento que parecía provenir de años de vigilancia silenciosa. En la sala, el ambiente cambió lentamente. La incomodidad inicial dio paso a una sensación de justicia, aunque tardía. Algunos inversionistas se acercaron a Alejandro, afirmando que la decisión demostraba integridad. La doctora Valeria, firme como siempre, se acercó a Emilia, le sujetó las manos callosas y le aseguró que recibiría la atención médica que necesitaba. Lupita y Marisol, tímidas, intercambiaron miradas de alivio, como si por fin pudieran respirar sin temor a represalias. Gabriel se sentó en silencio junto a Emilia, escuchando cómo los susurros se convertían en conversaciones más ligeras. En el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de un cambio mayor, pero por ahora le bastaba con sentir que, al menos por esa noche, la verdad había triunfado sobre el silencio. A la mañana siguiente de la cena, la mansión se sentía diferente. El pesado silencio que siempre dominaba los pasillos había dado paso a un movimiento nuevo, más ligero, casi esperanzador. Don Alejandro reunió a todos los empleados en el salón más pequeño, algo que nunca había hecho. Su voz era firme, pero ya no tenía su habitual tono distante. Anunció oficialmente que todos tendrían derecho a vacaciones pagadas, días libres semanales sin la amenaza de deducciones y comida decente durante el horario laboral. También prometió crear un fondo interno para salud y educación, financiado por la propia empresa. Gabriel, sentado junto a Emilia, escuchó cada palabra y se dio cuenta de que, por primera vez, su padre no solo hablaba para impresionar a los inversores, sino que se dirigía a quienes llevaban el peso de la casa sobre sus hombros. El niño apretó con fuerza la mano de Emilia, sintiendo un ligero temblor en ella, pero también un suspiro de alivio. Unos días después, la doctora Valeria acompañó personalmente a Emilia a una clínica especializada. El diagnóstico confirmó lo que ya sospechaba: cataratas avanzadas, pero con buenas posibilidades de recuperación mediante una cirugía sencilla. Alejandro autorizó el procedimiento de inmediato, sin atajos, sin ocultar nada. Gabriel esperó en casa, ansioso, imaginando los sonidos del hospital, el pitido de las máquinas, los pasos apresurados de los médicos, como si estuviera allí.
Cuando Emilia regresó, con los ojos aún protegidos por vendas y gafas de sol, el chico corrió hacia ella, guiado por el sonido de su risa emocionada. La mansión, acostumbrada a ocultar debilidades, ahora presenciaba algo diferente: la recuperación de alguien que siempre había sido tratado como invisible. Y para Gabriel, cada sonido de ese regreso, los tímidos saludos, los abrazos contenidos de sus colegas, era como música que confirmaba que la lucha había valido la pena. Los primeros días tras la cirugía fueron cautelosos. Emilia caminaba despacio, sostenida por Lupita o Marisol, y llevaba esas grandes gafas de sol que la protegían del resplandor. Gabriel la seguía de cerca, atento a cada paso, notando el ritmo de su respiración y el sonido de su bastón improvisado golpeando suavemente el suelo. Le preguntó cómo se sentía, pero no necesitaba la respuesta para saberlo. Percibió un tono más suave y menos cansado en su voz, como si por fin pudiera descansar sin miedo. El niño se alegraba, incluso con los sonidos más pequeños: el vaso de agua colocado tranquilamente sobre la mesa, el lento arrastrar de sus sandalias, el suspiro de alguien que ya no cargaba con el mismo peso que antes. Cada detalle se convertía en una señal de victoria para él, una prueba de que la dignidad que habían intentado arrebatarle estaba siendo restaurada poco a poco. Una tarde, mientras la mansión permanecía en silencio tras el almuerzo de los amos, Gabriel le pidió a Emilia que se sentara con él en el jardín. El viento traía el aroma de las bugambillas y el crujido de las hojas secas en el suelo completaba la escena. Allí le contó que había pasado noches en vela, temiendo que no regresara de la clínica. Dijo que se aferraba a la grabadora como si fuera lo único capaz de evitar que el silencio lo tragara todo. Emilia no respondió con grandes discursos. Simplemente le tomó la mano, apretándola con fuerza. Gabriel percibió en su abrazo algo que las palabras no podían expresar: gratitud, fuerza y una promesa silenciosa de que ninguno de los dos estaría solo ahora. Para él, ese gesto valía más que cualquier declaración pública que pudiera hacer su padre. Era un pacto íntimo, construido en silencio, que por primera vez no dolía. Don Alejandro, conmocionado por lo sucedido, comenzó a mirar su casa con nuevos ojos. Se dio cuenta de que durante años solo se había preocupado por los contratos y las apariencias, sin rebajarse jamás al nivel de quienes mantenían la mansión en funcionamiento. Una semana después de la cirugía de Emilia, reunió de nuevo a todo el personal. Esta vez no hubo invitados externos, solo él, la doctora Valeria y los trabajadores que tantas veces habían sido silenciados. Alejandro anunció oficialmente la creación de un fondo social para garantizar salud, educación y apoyo psicológico a todos los empleados, tanto directos como subcontratados. Dijo que las horas extras estarían reguladas y remuneradas de forma justa, y que habría un canal anónimo para denunciar abusos. Su tono era firme pero diferente. No sonaba como un empresario protegido, sino como un hombre que se había visto obligado a ver lo que siempre había evitado. Lo más sorprendente fue cuando Alejandro declaró, delante de todos, que Gabriel tendría un papel especial como asesor moral dentro de la casa. Explicó que si su hijo decía algo incorrecto, él mismo lo escucharía atentamente. Al principio, los empleados se miraron con incredulidad, pero poco a poco empezaron a aplaudir. Y tímidamente, reconociendo el valor simbólico de este gesto, Gabriel, sentado junto a Emilia, sintió que se le encendía el rostro, no de vergüenza, sino de emoción. Sabía que no se trataba de títulos ni cargos, sino de respeto. Por primera vez, no era solo el ciego del jefe, sino alguien cuya voz tenía peso real. Y esto, para él, significaba no solo justicia para Emilia,
sino una nueva forma de vivir en aquella mansión donde antes solo había un silencio denso. Cuando Emilia pudo caminar con más confianza, Gabriel le pidió a su padre que la visitara en su casa de Iztapalapa. El viaje fue largo, lleno de nuevos sonidos que el niño nunca había escuchado antes. Bocinas más cercanas, vendedores ambulantes gritando sus ofrendas, niños corriendo por las calles estrechas. Al llegar, olió comida sencilla en el aire y reconoció la acera irregular por la forma en que su bastón vibraba con cada golpe. La casa de Emilia era pequeña, con paredes desgastadas, pero llena de vida. Notó el sonido de fotografías que se acomodaban en la mesa y le pidió que describiera cada una. Así fue como conoció a don Ernesto, su esposo albañil que se había ido temprano, y a Rosa, su hija, que vivía en Puebla. El niño escuchó atentamente cada detalle, imaginando las escenas como pinturas invisibles que estaba creando en su mente. Para él, ese momento valía más que cualquier lujo en Polanco. Mientras Emilia hablaba, su voz transmitía una mezcla de orgullo y añoranza. Contó cómo Ernesto trabajó hasta tarde construyendo casas que nunca serían suyas, y cómo Rosa había crecido ayudando a su madre con las tareas domésticas. Gabriel sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que, incluso con tan poco, había mucho más calor humano en esa casa que en todos los salones de mármol de la mansión Montenegro. Permaneció en silencio durante largos minutos, escuchando el crepitar de la tetera en la vieja estufa y el canto distante de un vecino tocando la guitarra. Fue en este contraste que comprendió, con mayor claridad aún, cuánto daño había sufrido Emilia. Y también comprendió que no era solo ella quien se había salvado en esa historia. Él mismo se transformaba al descubrir la verdadera vida que existía fuera de los fríos muros en los que había crecido. Los días siguientes estuvieron llenos de expectación. Gabriel esperaba con ansias cada visita de la doctora Valeria, quien venía a supervisar la recuperación de Emilia. El niño percibió una calma inconfundible en la voz de la doctora, como si supiera que el proceso avanzaba bien. Cuando llegó el día de retirar las vendas, el corazón de Gabriel se aceleró. No podía ver lo que sucedía, pero oía cada movimiento, el cuidadoso desgarro de la cinta, el suspiro contenido de Emilia, el respetuoso silencio de los colegas que lo rodeaban. Hubo una breve pausa, seguida de una breve y emotiva risa. «Veo mejor que antes», dijo ella con la voz entrecortada, y Gabriel sonrió juntando las manos en su regazo. Incluso sin ver, sintió la escena como si estuviera grabada en su piel. Ese era el sonido de la victoria, de la dignidad restaurada. Con el paso de los días, Emilia empezó a notar detalles que antes se le escapaban. Le contó a Gabriel cómo los colores parecían más vivos, cómo las flores del jardín brillaban al sol y cómo incluso los rostros cansados de sus compañeros le parecían hermosos. El chico escuchaba atentamente cada descripción, memorizándolas como si fueran regalos. Le pidió: «Describe más, quiero imaginar». Y ella los describió: el azul de la bugambilla, el dorado atardecer que brillaba a través de los vitrales de la mansión, incluso la tímida sonrisa de Lupita. Para Gabriel, cada palabra era una pintura invisible, una forma de tocar el cielo a través de la voz de Emilia. Con cada relato, sentía que el vínculo entre ellos se fortalecía aún más. No era solo la mujer la que había sido salvada, era una amiga que ahora le devolvía el mundo con colores que nunca vería, pero que podía sentir vívidamente a través de sus descripciones. En una tarde despejada, el jardín de la mansión estaba en silencio, interrumpido únicamente por el canto de los pájaros que llegaban a anidar en los árboles. Gabriel se sentó en su banco favorito, el de madera que crujía en el tercer tornillo cada vez que alguien se sentaba.
Sintió la ligera brisa en el rostro y oyó el sonido constante de los pasos de Emilia acercándose. Había algo diferente en ese andar, más seguro, menos lento. Cuando ella se sentó a su lado, el chico respiró hondo y en voz baja preguntó: «Dime, ¿cómo está el cielo ahora?». Era la primera vez que formulaba la petición con tanta claridad, y por un instante el silencio se cernió como si la naturaleza misma esperara su respuesta. Volvió el rostro hacia ella, con el corazón acelerado, esperando que sus palabras pintaran lo que sus ojos nunca habían conocido. Emilia tardó unos segundos en responder. Respiró hondo, como si intentara memorizar la imagen y luego traducirla en palabras. Su voz era entrecortada pero firme. Dijo que el cielo era de un azul clarísimo, con algunas nubes blancas que parecían algodón esparcido. Comentó que el sol era suave, no abrasador, solo cálido, y que había un resplandor dorado reflejándose en las hojas de los árboles. Gabriel cerró los ojos con fuerza, intentando retener cada detalle, y sintió que las lágrimas brotaban incontrolablemente. Para él, esas descripciones no eran solo imágenes, eran gestos de cariño, fragmentos del mundo compartidos por alguien que por fin podía volver a ver. En ese momento, el niño sintió que todo el esfuerzo, toda la lucha, todo el miedo habían valido la pena, porque, incluso sin ver, estaba experimentando el cielo a través de la voz de alguien a quien había ayudado a recuperarse. Alejandro observaba desde lejos, apoyado en el marco de la puerta que daba al jardín. No había sido invitado a la conversación, pero permaneció inmóvil, como si no se atreviera a interrumpir el momento. Oyó a su hijo pedirle a Emilia que describiera el cielo y sintió un nudo en la garganta. Esa simple petición dejó al descubierto todo lo que él, con todo su dinero y poder, nunca había podido ofrecer. Una experiencia auténtica, llena de significado. El empresario, acostumbrado a discursos llenos de cifras y promesas, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, no vio a su hijo como una carga ni como una batalla perdida contra la medicina, sino como alguien que le había dado a su propia familia una lección de humanidad. Se quedó allí, escuchando cada palabra de Emilia, y se preguntó cuántas veces había ignorado señales similares en su vida adulta, simplemente porque no quería admitir su debilidad. Después de que Emilia terminó su descripción, Alejandro se acercó lentamente, oyendo el sonido de zapatos caros repiqueteando en el suelo de piedra. Gabriel lo reconoció de inmediato y giró la cabeza hacia él. Su padre puso la mano en el hombro del niño y, sin su habitual tono autoritario, simplemente dijo: «Gracias, hijo». Fue una frase corta pero contundente. Para Gabriel, ese agradecimiento no era por la cena salvada ni por el escándalo evitado. Era el reconocimiento de que su hijo había visto lo que él, con una visión perfecta, nunca había querido ver. Alejandro sintió en ese instante que algo había cambiado para siempre. El silencio que antes lo separaba del niño era ahora un puente, y aunque sabía que no podría salvar los años de distancia, comprendió que a partir de entonces necesitaría escuchar mucho más que hablar. Con el paso de las semanas, el ambiente dentro de la mansión comenzó a cambiar notablemente. El personal, que antes caminaba cabizbajo y casi sin voz, ahora se movía con paso más firme. Gabriel lo percibía en el ritmo de las conversaciones de fondo, que ya no eran solo susurros de miedo, sino risas bajas compartidas en los pasillos. Lupita, que siempre había evitado hablar en voz alta, empezó a tararear mientras ordenaba la cocina, y Marisol saludaba al niño con entusiasmo cada vez que pasaba a su lado. Para Gabriel, cada detalle se sentía como una victoria silenciosa. El sonido de los platos al colocarse más despacio, el tono ligero de las conversaciones, el sonido de una radio que sonaba discretamente en la despensa.
Era la prueba de que por fin la mansión dejaba de ser un simple lugar de trabajo duro para convertirse en un espacio de dignidad. La relación de los empleados con Gabriel también cambió significativamente. Si antes lo veían como el hijo del jefe, ahora lo trataban como alguien que estaba de su lado. Empezaron a contarle anécdotas de su día, a confiarle secretos e incluso a pedirle consejo en voz baja, sabiendo que él guardaba cada palabra con cautela. Gabriel sintió un nuevo orgullo, no porque lo vieran como un héroe, sino porque había logrado derribar un muro invisible. Emilia, siempre a su lado, reforzó este vínculo, recordándoles a todos que este chico había hecho lo que nadie más se atrevía a hacer: dar voz a los que no eran escuchados. Y para Gabriel, eso era lo más importante. No importaba que aún no pudiera ver el cielo. Ahora podía sentir que el mundo que lo rodeaba era más humano, más justo, más veraz. En las tardes más tranquilas, Gabriel paseaba con Emilia por el jardín de la mansión. Contaba sus pasos con su precisión habitual, guiado por el sonido de las hojas secas bajo sus zapatos, mientras ella describía cada detalle que veía. Habló de las flores recién plantadas, de los tonos púrpura y rojo de las bugambillas, e incluso de las pequeñas grietas en la fuente de piedra que nadie notaba. Gabriel escuchaba en silencio, absorbiendo cada descripción, como si fuera un cuadro creado exclusivamente para él. Emilia, a su vez, se divertía al ver cómo el niño completaba la escena con sus propios sentidos. El olor a tierra mojada, el lejano sonido de las cigarras, el viento meciendo las ramas. Juntos, creaban un mundo entero a partir de la unión de diferentes percepciones, como si cada uno se prestara al otro lo que le faltaba. Estos momentos sencillos, lejos del peso de las acusaciones y la tensión, se convirtieron en los más preciados de Gabriel. Sentado junto a Emilia, sentía que no tenía que demostrarle nada a nadie, ni la carga de ser siempre el ojo que ve lo invisible. Allí podía ser simplemente un niño curioso, riendo cuando ella exageraba sus descripciones o inventaba chistes sobre el cielo, que cambiaban de humor hora tras hora. Emilia, a su vez, encontró nueva energía en esa amistad, como si hubiera ganado un nieto. El vínculo entre ellos creció silenciosamente, pero con una fuerza que no necesitaba nieto. Para Gabriel, cada paseo por el jardín era la confirmación de que, incluso en un mundo lleno de injusticia, aún había espacios donde el cuidado y la ternura podían florecer. Alejandro empezó a notar que Gabriel pasaba cada vez más tiempo con Emilia en el jardín, y esto le despertaba una mezcla de orgullo e incomodidad. Orgullo porque veía a su hijo florecer en una relación de afecto genuino, pero incomodidad porque se daba cuenta de que él mismo nunca había sido capaz de acercarse tanto. Una tarde se armó de valor para unirse a ellos. Se sentó en el banco de piedra, el mismo que crujió en su tercer tornillo, y permaneció en silencio unos minutos, escuchando su conversación. Gabriel notó su presencia por el sonido de sus caros zapatos al golpear el suelo, pero no lo apartó. Simplemente siguió pidiéndole descripciones a Emilia, mientras ella hablaba del atardecer dorando las hojas de los árboles. Alejandro intentó imaginar lo que su hijo sintió al oír esto, y se sorprendió al darse cuenta de que no sabía cómo expresar con palabras lo que él mismo veía. Fue en ese silencio que se dio cuenta de cuánto necesitaba aprender a escuchar. En los días siguientes, Alejandro se esforzó por participar más, pero la dificultad era evidente. Intentaba hacerle preguntas a su hijo, pero sus frases siempre sonaban demasiado directas, como si todavía estuviera en una reunión de negocios. Gabriel respondía con cortesía, pero centraba su atención en Emilia, quien sabía traducir el mundo a palabras vivas. Alejandro empezó a comprender que estar físicamente presente no era suficiente.
Necesitaba ceder el control y aprender a escuchar sin intentar resolverlo todo con dinero o soluciones fáciles. Le resultaba incómodo darse cuenta de lo lento que era este aprendizaje. Aún así, seguía intentándolo. Cada tarde en el jardín, dejaba que Emilia guiara la conversación y veía a su hijo sonreír al escuchar sus descripciones. Y poco a poco empezó a aceptar que quizás el mejor regalo que podía hacerle a Gabriel no era otra promesa grandiosa, sino simplemente una presencia genuina y paciente, sin la prisa de alguien que intentaba controlar el tiempo. Fue en una noche tranquila, cuando la mansión ya estaba en silencio, que Alejandro finalmente logró romper la barrera que lo separaba de su hijo. Gabriel estaba en su habitación, acostado con la grabadora en la mano, escuchando los sonidos que había grabado semanas atrás en repetición, como para asegurarse de que nada se perdiera con el tiempo. Alejandro entró sin avisar y durante unos segundos simplemente observó. El niño sintió su presencia por el aroma de su perfume y el sonido apagado de sus zapatos sobre la alfombra. Esperaba una reprimenda o un sermón, pero en cambio, su padre simplemente se sentó en el borde de la cama, permaneció en silencio, escuchando también la grabación que se reproducía en el reproductor. Era extraño, casi incómodo, pero por primera vez compartían esa carga sin palabras duras, sin justificaciones. Era como si Alejandro hubiera aceptado la carga en lugar de intentar borrarla. Después de unos minutos, Alejandro hizo algo que Gabriel no esperaba. Pidió escuchar la parte de la grabación donde Méndez volvía a amenazar a Emilia. El niño obedeció, sorprendido, y notó que su padre cerraba los ojos, respirando profundamente, como si finalmente aceptara la verdad sin máscaras. Al terminar la grabación, Alejandro puso su mano sobre la de Gabriel y simplemente dijo: «No permitiremos que eso vuelva a suceder». No fue un discurso largo, sin promesas de médicos famosos ni cifras astronómicas. Fue una frase corta, pero llena de la sinceridad que su hijo siempre había esperado. Gabriel le devolvió el apretón de mano, en silencio, intuyendo que esa noche no estaría marcada por palabras grandilocuentes, sino por la sencillez de un gesto. Por primera vez, ambos estaban en sintonía, unidos no por las apariencias, sino por una dolorosa verdad que decidieron soportar juntos. Emilia notó el cambio primero a través de pequeñas señales. Alejandro, quien antes corría por los pasillos sin mirar a nadie, ahora aminoraba el paso cuando Gabriel estaba con ella. No hablaba mucho, pero simplemente detenerse y escuchar era algo nuevo. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, Emilia vio a padre e hijo caminando uno al lado del otro, compartiendo el mismo bastón, como si fuera un gesto natural. La escena la conmovió de una manera difícil de describir. Para ella, que había perdido a su esposo a temprana edad y había criado sola a su hija, fue como presenciar una reconciliación tardía entre dos almas que siempre habían luchado por encontrarse. Se acercó lentamente y comentó, en voz baja, que era hermoso ver a Alejandro aprendiendo a caminar al ritmo de su propio hijo. El empresario no respondió, pero sonrió levemente, un gesto poco común, y Gabriel le apretó el brazo con cariño, como para compartir su alegría silenciosa. Con el tiempo, esta convivencia transformó la mansión en un lugar menos frío. Los empleados empezaron a comentar entre ellos que su jefe era diferente, más humano. Ya no se trataba solo de órdenes secas y cheques firmados. Alejandro se esforzaba por supervisar de cerca el fondo social que había creado, incluso consultando a Gabriel sobre algunas decisiones. Emilia se sintió parte de este cambio, casi como un vínculo invisible que unía a padre e hijo. Al verlos juntos, recordó tantas noches trabajando hasta que le dolía el cuerpo mantener un solo hogar y sintió una punzada de orgullo
por haber vivido lo suficiente para presenciarlo. En el fondo, era como si hubiera ganado no solo un nieto en su corazón, sino también la oportunidad de ver a un padre redescubrir su rol. Para Emilia, esta nueva dinámica dentro de la mansión era la prueba de que a veces la vida ofrece reparaciones inesperadas. Cuando Gabriel pidió visitar de nuevo la casa de Emilia, Alejandro no lo dudó. A diferencia de la primera vez, esta vez quería experimentar de primera mano el espacio que tanto significaba para su hijo y la mujer que se había convertido en una parte esencial de sus vidas. El viaje a Iztapalapa fue silencioso, pero lleno de anticipación. Al llegar, Alejandro quedó impresionado por su simplicidad. Las paredes descascaradas, el suelo irregular, la pequeña mesa cubierta con un mantel desgastado. Para Gabriel, sin embargo, nada de esto era nuevo. Solo sentía el consuelo de los sonidos familiares, la tetera silbando, el portazo de hierro cerrándose lentamente, el vecino silbando en el patio trasero. Sentado en la cocina, le pidió a Emilia que describiera de nuevo las fotos de Rosa y Ernesto, y esta vez Alejandro escuchó atentamente, como si quisiera registrar cada detalle con su hijo. El empresario, acostumbrado al lujo y a los espacios bien planificados, se sorprendió de la sensación de paz que transmitía la casita. No había mármol ni candelabros importados, pero había una autenticidad que no había encontrado en Polanco. Cuando Emilia colocó un plato de comida sencilla delante de ellos, arroz, frijoles y tortillas recién hechas, Alejandro comió en silencio, dándose cuenta de que hacía mucho tiempo que no compartía una comida sin prisas ni concesiones. Gabriel, sonriendo, comentó el olor de la comida, y Emilia describió el color dorado de las tortillas recién tostadas. Alejandro cerró los ojos e intentó imaginar, dejando que sus palabras lo guiaran como guiaban a su hijo. Fue en ese momento que comprendió profundamente por qué Gabriel la veía no solo como una empleada, sino como familia. Y por primera vez, Alejandro sintió que ese vínculo también era suyo. Con el paso de los meses, los propios empleados de Gabriel empezaron a buscarlo cada vez que surgía un problema en la mansión. No se trataba de quejas importantes como las que se le presentaban a Méndez, sino de situaciones cotidianas, un pago atrasado, una agenda mal organizada, incluso pequeñas discusiones entre departamentos. Escuchaba pacientemente cada informe, lo grababa en su dispositivo para no olvidar los detalles y luego, con calma, se lo contaba todo a su padre. Alejandro, fiel a su promesa, empezó a escuchar a su hijo antes de tomar decisiones, y esto cambió por completo el ambiente en la casa. El niño, que antes se sentía ignorado, ahora era tratado como alguien que veía donde otros no y podían. Para Gabriel era una carga pesada, pero también un motivo de orgullo. No quería ser un héroe, simplemente quería asegurarse de que nadie más pasara por lo que Emilia había sufrido. Esta nueva confianza de los empleados también le trajo a Gabriel algo nunca antes experimentado, un sentido de pertenencia. Al caminar por los pasillos, ya no solo sentía el eco de pasos solitarios, sino también las voces que lo llamaban, los saludos cariñosos, incluso las risas cuando alguien bromeaba para romper el cansancio. Lupita empezó a traerle trozos de pastel casero, Marisol contaba historias graciosas sobre sus hijos pequeños, y Emilia lo trataba como si fuera parte de su propia familia. El niño se dio cuenta de que no era solo el hijo del jefe, sino un vínculo que unía a todos allí. Cada vez que sostenía la grabadora, sentía que llevaba consigo algo más que pruebas. Llevaba consigo la confianza de personas reales, con vidas y dolor que nadie más podía ver. Y esto, en el fondo, le daba sentido a cada paso que daba dentro de esa mansión que una vez había sido tan fría. En una noche silenciosa, cuando la mansión ya descansaba, Gabriel y Emilia estaban sentados en el jardín, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad mezclados con el canto de los grillos,
El niño sostenía la flauta en sus manos, girándola sin grabar nada, como si fuera un simple amuleto. Emilia, mirándolo con ojos ya renovados por la cirugía, suspiró profundamente y rompió el silencio. Dijo que nunca imaginó que alguien tan pequeño pudiera poseer tanto coraje. Admitió que durante muchas noches había llorado sola, creyendo que moriría invisible, sin que nadie notara su ausencia. A su lado, sin embargo, sentía que había recuperado algo que creía haber perdido: su dignidad. Gabriel escuchaba en silencio, conteniendo las lágrimas, apretando los dedos contra la textura fría de la flauta. Era como si cada palabra suya fuera la confirmación de que todo lo que había arriesgado había valido la pena. Emilia continuó, diciendo que no solo había cambiado su vida, sino también la forma en que todos en la casa empezaban a verse a sí mismos. Dijo que sus compañeros ya no tenían tanto miedo, que incluso reían mientras trabajaban y que eso era gracias a él. «Hijo, limpiaste más que los pasillos, limpiaste el silencio que nos asfixiaba», confesó con la voz entrecortada. Gabriel sonrió, sin saber exactamente cómo responder, pero en el fondo sintió un calor en el pecho al oír eso. Nunca quiso ser un héroe. Simplemente no soportaba ver a alguien desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Apoyó la cabeza en su hombro y permaneció en silencio, permitiendo que el silencio, esta vez, fuera ligero. Emilia le acarició el pelo y pensó que, si la vida le había quitado tanto, al menos le había dado la oportunidad de conocer a ese chico que veía donde nadie más quería mirar. Una noche, después de cenar, Gabriel le pidió a su padre que se quedara en la sala un rato más, sin sus prisas habituales por contestar llamadas o revisar documentos. Alejandro se sorprendió, pero accedió. El niño se incorporó, agarrando firmemente su bastón, y habló con una seguridad impropia de un niño. Dijo que sabía que todavía había empleados presionados por supervisores de empresas subcontratadas y que una auditoría inicial no era suficiente. Era necesario un seguimiento constante, necesitaba escuchar de verdad a la gente. Alejandro, que antes habría respondido con frases hechas, esta vez permaneció en silencio, escuchando cada palabra. Gabriel no habló con arrogancia, sino con claridad. Y por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que no estaba tratando con un hijo que rogaba atención, sino con alguien que exigía respeto. Al terminar, el chico dejó la grabadora sobre la mesa no para demostrar nada, sino como símbolo de lo que representaba. Alejandro tomó con cuidado el aparato, lo giró entre los dedos y respiró hondo. Admitió que su hijo tenía razón. Un solo gesto no bastaba para cambiar toda una cultura. Prometió revisar los contratos, crear un comité de seguimiento permanente y garantizar la transparencia en todos los procesos. Pero lo que realmente impactó a Gabriel no fueron las promesas, sino la forma en que su padre habló, sin desdén, sin prisas, con seriedad. En ese momento sintió que por fin habían llegado a un punto de igualdad. Ya no eran solo padre e hijo, sino dos personas que se escuchaban de verdad. Gabriel sonrió discretamente y dijo que si era necesario, seguiría siendo la voz que recordaba lo que nadie quería ver. Alejandro no respondió, pero el silencio que siguió tenía un peso diferente, el de la conformidad. Fue una mañana de domingo cuando ocurrió este momento. En lugar de imponerse a la rígida rutina de la mansión, Alejandro sorprendió a todos al no pedir banquete ni formalidades. Solo quería una comida sencilla, compartida con quienes realmente pertenecían a su hogar. En la cocina, el olor a tortillas calientes se mezclaba con el aroma del café recién hecho, y Emilia, aún recuperándose, insistió en ayudar a poner la mesa. Gabriel escuchaba cada sonido, el crujido de la sartén, el repiqueteo de los platos de cerámica contra la encimera, la risa contenida del personal que parecía incrédulo.
Cuando todos estuvieron sentados, Alejandro dejó su celular a un lado, un gesto poco común, y se quedó allí, saboreando la comida con calma. Para Gabriel, el momento fue diferente a todo lo que había experimentado. No era una cena de negocios, era una comida familiar. Mientras comían, Emilia describió los colores de los platillos, las tortillas doradas, el verde vibrante del guacamole, el blanco sencillo del arroz. Gabriel sonrió al imaginar cada detalle, y Alejandro escuchó en silencio, absorbiendo las descripciones como si él también aprendiera a ver de otra manera. Por primera vez no había distancia entre ellos. El niño sintió la mano de su padre posarse sobre la suya y al mismo tiempo notó la risa suave de Emilia, complacida de presenciar esta unión improbable. Fue una comida común y corriente, sin vinos caros ni manteles importados, pero cargada de profundo significado. En ese instante, la fría mansión de mármol pareció transformarse en un hogar calentado por la presencia de quienes realmente importaban. Gabriel grabó cada sonido de ese encuentro en su memoria, seguro de que era el tipo de recuerdo que duraría para siempre. Una noche, cuando le costaba conciliar el sueño, Gabriel tomó la grabadora y empezó a escuchar las viejas cintas. Cada clic lo transportaba a aquellos días en que soportaba solo la carga de percibir todo lo que nadie quería ver. Volvió a oír la voz de Méndez, cargada de arrogancia, y la respiración agitada de Emilia mientras luchaba por soportar el maltrato. Esos sonidos aún le producían escalofríos, pero ahora no le dolían tanto. Sabía que parte de su historia había quedado atrás, transformada en un cambio real. Mientras escuchaba, pensó en lo difícil que había sido mantenerse firme cuando todos lo trataban como a un niño impresionable, y sonrió con amargura al comprender que era precisamente su condición de niño ciego lo que le permitía ver más allá de las apariencias. Luego dejó la grabadora funcionando hasta llegar a las grabaciones más recientes que captaban risas en el pasillo, las suaves voces de Lupita y Marisol cantando e incluso el tintineo de los cubiertos durante un sencillo almuerzo dominical. El contraste era marcado y Gabriel se dio cuenta de que esas cintas contaban toda una historia de transformación, del silencio denso al sonido de la vida que regresaba, del miedo reprimido a la dignidad restaurada. Apretó la grabadora contra su pecho y por primera vez sintió no solo el peso de la responsabilidad, sino también el orgullo de haber sido parte de ese momento decisivo. Sabía que seguiría enfrentando desafíos, que la vida aún tendría sus silencios duros, pero ahora estaba seguro de que no estaba solo. Y eso marcó la diferencia. Una tarde, Gabriel le pidió a Emilia que volviera a describir el cielo. Estaban en el jardín, sentados en el banco de madera que se había convertido en su lugar de encuentro. El niño escuchaba el susurro de las hojas y el lejano sonido de los coches mientras esperaba su voz. Emilia levantó la vista y dijo que el cielo se estaba volviendo anaranjado y rosa, como si alguien hubiera extendido suaves pinceladas sobre un vasto cuadro. Comentó que algunas nubes más oscuras pasaban lentamente, adquiriendo tonos dorados con los últimos rayos de sol. Gabriel cerró los ojos y sonrió, intentando grabar cada palabra como si fueran las notas de una canción que solo él tenía el privilegio de escuchar. Para él no importaba no ver, bastaba con sentir la imagen cobrar vida a través de su voz. Emilia, al darse cuenta de lo mucho que eso significaba, fue más allá. Dijo que en ese momento el cielo parecía estar en transición, como si el día y la noche se dieran la mano. Dijo que los primeros tonos de azul profundo ya aparecían en lo alto, mientras los pájaros surcaban el horizonte en formación. Gabriel permaneció en silencio, absorbiéndolo todo con la intensidad de quien sabe que ciertos recuerdos se vuelven eternos.
Guardó esa historia dentro de sí como un regalo preciado, más valioso que cualquier juguete caro que su padre pudiera comprar. Sabía que cuando caía el silencio de la noche, podía revivir el atardecer simplemente repitiendo las palabras de Emilia en su mente. Y en ese momento sintió paz. Había descubierto una forma de ver que no dependía de los ojos, sino de los vínculos verdaderos. Esa misma noche, después de que todos se hubieran retirado, Alejandro se sentó solo en su oficina, en el sillón de cuero que tantas veces había sido su refugio. La diferencia fue que esta vez no abrió ningún expediente ni llamó a ningún compañero. Simplemente permaneció en silencio, con las luces tenues y el lejano tic-tac del reloj de pared. Pensó en todo lo que había ignorado durante años, en cómo se había escudado, en contratos y cifras para evitar enfrentarse a las debilidades humanas. Se dio cuenta de que había fracasado no solo como jefe, sino también como padre. Mientras se pasaba la mano por el rostro cansado, sintió un gran peso al recordar todas las veces que había enviado a Gabriel lejos, con promesas de médicos extranjeros, como si eso fuera suficiente para silenciarlo. Por primera vez, admitió que tenía miedo de lo que no podía controlar, y era ese miedo el que lo cegaba. Lo más doloroso fue reconocer que fue su propio hijo, ciego de nacimiento, quien le enseñó a ver. Gabriel había logrado ver donde él, a pesar de todos sus recursos, se había negado a mirar. Y no solo ver, el niño tuvo el coraje de actuar, de confrontar, de exponer lo que muchos adultos preferían callar. Alejandro se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y abrió las cortinas para encarar la noche. Afuera, la ciudad latía con luces y sonidos, recordándole que el mundo era más grande que el círculo de poder en medio de sí, el que siempre se había encerrado. Sintió las lágrimas caer, pero no intentó ocultarlas. En cambio, las dejó fluir como parte del proceso de cambio. Se prometió a sí mismo que nunca más se refugiaría en el cómodo silencio del pasado, porque ahora sabía que ser padre no se trataba solo de proveer, sino también de aprender a escuchar, incluso si la voz venía de un niño de 8 años. Un domingo por la mañana, Emilia invitó a Gabriel a caminar fuera de la mansión, por las sencillas calles cercanas a un mercado local. Alejandro le dio permiso, acompañado discretamente por guardias de seguridad que guardaban la distancia. Para el niño, cada sonido era nuevo. Los gritos de los vendedores ofreciendo fruta, el crujido del maíz asándose en las brasas, el tintineo de las monedas al intercambiarse. El olor a tortillas recién hechas en el aire hizo sonreír a Gabriel de inmediato. Emilia, a su lado, describió los colores de los puestos, el rojo intenso de los tomates, el amarillo vibrante de los mangos, el verde intenso de los chiles. Gabriel caminaba con su bastón, pero se sentía guiado mucho más por su voz que por el objeto que sostenía en la mano. Fue como si, por unos instantes, realmente estuviera viendo el mundo que lo rodeaba. Emilia se conmovió al ver su alegría en cosas tan sencillas. Le mostró el sonido de la rueca de un artesano, la textura áspera de una tela bordada a mano, y le describió la escena de niños corriendo con globos de colores. Gabriel tocó cada objeto con cuidado, riendo suavemente, como si hubiera descubierto un tesoro. Para ella, esa salida significó mucho. Era la prueba de que ya no necesitaba ocultar sus limitaciones ni soportar abusos para existir. Caminando juntos, ambos sintieron que la vida sencilla albergaba una riqueza que ninguna mansión podía ofrecer. Al regresar a casa, Gabriel memorizó cada detalle, convencido de que esa mañana había sido una de las más felices de su vida. Al regresar a la mansión, Gabriel lucía una sonrisa inconfundible. Durante todo el camino de regreso, le describió a Emilia cómo había memorizado cada sonido y olor.
repitiendo con todo detalle el tintineo de las monedas, el silbido de las brasas, incluso la risa de los niños con globos. Para él era más que un recuerdo, era un mapa sensorial que jamás se desvanecería. Emilia caminaba a su lado con la misma ligereza de quien deja atrás una carga. Al cruzar el portón, Alejandro los esperaba, y al ver a su hijo tan radiante, no hizo preguntas prácticas, simplemente sonrió, como si comprendiera que había presenciado algo transformador sin necesidad de explicaciones. Dentro de la casa, la atmósfera parecía diferente. El mármol, siempre frío e imponente, ya no intimidaba a Gabriel. Se sentía más grande, lleno de las experiencias de la calle, como si hubiera traído un trocito del sencillo mundo de Emilia a la mansión. Sentados en el jardín, el niño le pidió que describiera de nuevo los colores de la fruta, solo para revivir la escena. Emilia obedeció riendo, y Gabriel recibió cada palabra como un regalo. Fue en ese momento que ambos comprendieron que, a pesar de las diferencias de edad y origen, habían forjado un vínculo indestructible. No eran solo una criada y el hijo del jefe, eran dos sobrevivientes del silencio, dos aliados que habían aprendido a verse más allá de cualquier etiqueta. En una tarde particularmente despejada, Emilia y Gabriel volvieron a sentarse en el banco del jardín como tantas otras veces. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de las bugambillas, y el niño esperaba en silencio a que ella hablara. Sin que nadie se lo pidiera, Emilia levantó la cara y comenzó a describir el cielo más hermoso que jamás había visto. Dijo que era de un azul profundo, casi sin nubes, pero con una luz dorada que parecía pintarlo todo a su alrededor. Explicó cómo los pájaros volaban en formación, dejando rayas negras contra la extensión despejada, y cómo el sol, a punto de ponerse, extendía tonos anaranjados que transformaban el horizonte en un lienzo viviente. Gabriel respiró hondo, absorbiendo cada detalle, como si lo grabara no en el dispositivo, sino en su propia alma. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por los ojos de Emilia, no de tristeza, sino de gratitud. Le dijo a Gabriel que nunca imaginó que volvería a ver algo tan grandioso, y que describirle el cielo era más precioso que cualquier visión restaurada. El niño, conmovido, le apretó la mano con fuerza y sonrió, incluso sin ver. Para él, esas palabras eran más que imágenes. Eran la certeza de que juntos habían superado el silencio que los asfixiaba. Ese momento, tan simple pero tan profundo, quedó grabado en ambos como un pacto eterno. El cielo descrito por Emilia no sería solo una imagen en su memoria, sería el símbolo de todo lo que habían logrado juntos, demostrando que, incluso sin ver, Gabriel había visto lo esencial, la dignidad y el amor renacidos. Con el tiempo, la mansión volvió a su rutina habitual, pero nada era igual. Los pasillos ya no albergaban ese silencio sofocante. Había vida, risas e incluso una suave música que resonaba desde la despensa. Gabriel siguió grabando, pero ya no para denunciar abusos. Grabó momentos felices, voces despreocupadas, pasos que ya no sonaban cargados de miedo. Emilia reanudó su trabajo a un ritmo más ligero, sin presiones, y cada día reforzaba la sensación de que ya no era invisible. Alejandro, por su parte, mantenía su compromiso de escuchar al personal, pero, sobre todo, había aprendido a escuchar a su propio hijo. Era como si las frías paredes de la mansión por fin hubieran absorbido algo de calor humano. Aún así, las cicatrices de lo sucedido nunca se desvanecieron. Gabriel, aun siendo tan joven, cargaba con el recuerdo de cada silencio profundo, de cada jadeo que reconocía. Estos recuerdos no eran una carga, sino cicatrices que le recordaban lo que estaba en juego. Emilia, mirando al cielo cada mañana, siempre pensaba en el niño que ciego fue quien le devolvió la visión de su propia dignidad.
Alejandro nunca más se escondió tras promesas grandilocuentes. Sabía que su hijo había sido su brújula moral. Y así, la vida continuó, no perfecta, sino transformada. En ese hogar de mármol, una vez frío, persistía la certeza de que un niño ciego vio lo que nadie quería ver y al hacerlo, salvó mucho más que una vida. Los salvó a todos del silencio. Al final, no fueron los informes, el dinero ni los discursos lo que salvó a Emilia. Fue la valentía de un niño que, sin ver el cielo, aprendió a ver las almas. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has elegido no ver lo que tenías delante? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártela con quien necesite escucharla. Historias como esta no se pueden silenciar. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras que la vida se empeña en ocultar.